4 de la mañana, 22 hombres listos para irrumpir, un rancho oculto y un nombre que pesa como plomo, Iván Archibaldo Guzmán. Esa fue la escena exacta del operativo más audaz del año. Esa fue la hora exacta en la que el Estado mexicano se atrevió a irrumpir en uno de los últimos bastiones del grupo organizado. Y al frente, como siempre, un hombre ya tatuado en la lucha contra el crimen, Omar García Harfuch, porque esta vez no fue un decomiso cualquiera, no fue un operativo de rutina. Esta vez casi lo atrapan, casi lo tienen a El Chapito, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder de los Chapitos, uno de los individuos más buscados del hemisferio. La inteligencia indicaba que estaba ahí dormido, rodeado de lujos, de mujeres, de escoltas armados, pero cuando los comandos de élite entraron al rancho no había nadie. El silencio era total, un silencio denso, sospechoso, el tipo de silencio que no viene de la calma, sino del abandono apresurado, como si alguien hubiera gritado, vienen por ti, y todos hubieran huido sin mirar atrás. Y sin embargo las huellas estaban por todas partes, el aire olía a tabaco caro y a perfumes franceses, en la sala pantallas gigantes aún encendidas, en la cocina botellas abiertas de champán, Dom Periñón, y en los garajes 14 autos de lujo. 14. 6 Ferrari, 2 Lamborghini, 2 McLaren, un Mercedes-Benz, todo con placas falsas, todo evaluado en millones. También había dinero, $1,000,000 en efectivo y relojes que juntos suman más de 4 millones de pesos. Joyas personalizadas con las letras Chapitos y celulares, muchos celulares. Pero ni rastro de Iván Archibaldo, ni rastro de escoltas, ni una sombra humana. Solo vacío, solo miedo, solo una verdad brutal. Alguien le avisó. Y Harfuch lo sabe, lo siente, lo huele, porque la operación se preparó con sigilo total, porque la orden de cateo fue solicitada 4 días antes con una jueza de confianza, con coordenadas satelitales y vigilancia permanente. El rancho estaba ubicado, rastros térmicos detectados, vehículos entrando y saliendo días antes, y sin embargo cuando llegó el momento todo había sido barrido. Desde su oficina en la Ciudad de México, Harf dirigía el operativo en tiempo real, videollamada abierta, monitores encendidos, reloj sin moverse. Y cuando vio las imágenes del rancho vacío, de las camas aún calientes, del túnel de escape recién abierto, dio un puñetazo en la mesa, porque la pregunta no era si lo habían perdido, la pregunta era más profunda, más peligrosa, más escalofriante. ¿Quién traicionó la operación? ¿Quién le dijo al Chapito que iban por él esa madrugada? Porque alguien lo hizo y esa traición apenas comienza a ser entendida, pero lo que encontraron en el túnel de escape lo cambiaría todo. La propiedad no tenía nombre visible, no había letreros, no había caminos oficiales, solo una brecha de tierra rojiza que se internaba entre cerros secos y maleza densa, y al fondo, como una anomalía, emergía el rancho. No era una finca cualquiera, era una fortaleza disfrazada de casa de descanso. Al llegar, los 22 elementos de élite descendieron en formación táctica, chalecos, casco, visión nocturna. Nadie hablaba, solo las órdenes secas por radio. El aire era espeso, húmedo, con un olor penetrante a tierra movida y combustible viejo. Eran las 4 de la mañana del viernes 28 de noviembre. Los comandos se dividieron en 3 grupos. Uno tomó el perímetro, otro se acercó al hangar de vehículos. El tercero avanzó directo a la casa principal. Todo en silencio, todo bajo las órdenes de Harfuch, conectado desde la oficina central en Ciudad de México. Y entonces lo vieron. Una puerta trasera entreabierta, luces encendidas en el interior, restos de comida caliente sobre la mesa, cigarrillos humeantes en un cenicero de mármol, como si apenas minutos antes alguien hubiese salido huyendo. Todo apuntaba a una sola cosa. Iván Archibaldo había estado ahí y se había ido. La propiedad parecía diseñada para engañar satélites. Techo recubierto con materiales térmicos, cortinas gruesas, bodega subterránea oculta bajo una tarima falsa, cámaras interiores girando en bucle. Y, sin embargo, la evidencia era grotesca. En el garaje, 6 Ferrari color rojo sangre, 2 Lamborghini color grafito, 2 McLaren como salidos de un videoclip de rap, un Mercedes-Benz de edición limitada,
todos con documentos falsos, todos blindados. Dentro de la casa los detalles hablaban: estatuas de bronce con siluetas de calaveras, pinturas de jaguares en lucha, un jacuzzi todavía con agua tibia y una copa rota en el borde. No era una casa, era un altar al exceso. En el segundo piso, una habitación con pantallas conectadas a drones, un sistema de vigilancia privado, mapas de calor, coordenadas, una terminal bancaria y junto a ella 10 celulares con tarjetas extranjeras y 3 memorias USB. Cada objeto gritaba impunidad, cada rincón olía a dinero ilícito, pero no había un solo cuerpo ni un solo rostro. Y eso fue lo más perturbador. En la bodega hallaron una maleta abandonada con fajos de dólares, más de 1 millón en efectivo, y sobre una repisa 5 relojes valuados en 4 millones de pesos. Junto a ellos cadenas con las iniciales CJNG y chapitos. La escena era clara, esa no era una guarida, era el lugar donde el grupo organizado celebraba, donde se emborrachaban, donde planeaban, donde mandaban, hasta que alguien susurró lo impensable: ya vienen por ti. Y lo que estaba a punto de descubrir el equipo táctico enterrado a pocos metros sería aún más oscuro, porque el rancho tenía un secreto bajo tierra. Fue uno de los agentes que lo notó: un cambio mínimo en el suelo, una loseta mal colocada en el cuarto de máquinas junto a una pared húmeda que no aparecía en los planos. Golpearon, sonó hueco y al retirar el panel lo vieron: un agujero, un túnel, una salida subterránea hecha para desaparecer. El olor era insoportable: tierra mojada, metal oxidado y humedad estancada. Una corriente de aire tibio subía desde lo profundo, como un aliento largo, como el suspiro de alguien que acababa de escapar. Los primeros en descender fueron 2 elementos con visores térmicos y armas largas. La entrada daba a un pasillo angosto de apenas y medio de ancho, los muros recubiertos de concreto mal sellado, el piso resbaloso. No era una obra improvisada, era una estructura planeada. El túnel tenía 120 metros de longitud y al fondo una escalera de acero oxidado que daba a un punto ciego entre árboles y rocas. Desde ahí cualquier hombre podía correr hacia la oscuridad de la sierra y desvanecerse, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Uno de los agentes encontró una botella de agua abierta tirada junto a una prenda, una camisa de lino blanco con manchas frescas de sudor. Dentro de un bolsillo, una cadena de oro con la letra I. Iván Archibaldo Guzmán había escapado por ahí no hacía más de 2 horas, quizá menos. La tierra aún estaba caliente. El sistema de cámaras había sido desconectado manualmente desde dentro. Todo apuntaba a una huida repentina, no planeada, pero sí efectiva. Y eso solo significaba una cosa: alguien lo había alertado. Harfuch dio la orden de inmediato en la sala de situación de la SCPC. Lanzó una instrucción seca: bloqueen todas las salidas hacia el norte, activen búsqueda aérea. No puede estar lejos, pero ya era tarde. Iván se movía, cambiaba de vehículo, de chip, de ubicación, un fantasma más en la tierra que su padre dominó por décadas. Y lo más grave, estaba paranoico. Las fuentes de inteligencia lo describían con precisión: no duerme, no confía, ya no es el mismo. Cree que todos quieren traicionarlo y por eso traiciona primero. Delata a los suyos, cambia de escoltas como quien cambia de camisa. Su vida entera es un escape sin fin. La élite no encontró resistencia. No hubo enfrentamientos, no hubo guardias, ni un solo disparo. Eso para Harfuch era el peor de los escenarios. Significa que sabían: el operativo había sido invisible, la orden de cateo tramitada en sigilo, la propiedad ubicada con satélites, y sin embargo alguien pasó la voz, un funcionario, un mando, un informante dentro del sistema. Las sospechas comenzaron a multiplicarse como sombras porque Iván escapó, pero lo que dejó atrás hablaba de secretos aún más profundos. Y cuando revisaron una de las memorias USB incautadas, lo que vieron en la pantalla no estaba en ningún expediente oficial, y lo que contenía ese archivo cambiaría la ruta del operativo por completo. Durante años lo retrataron como un heredero implacable, un joven blindado por el apellido, por el dinero y por el miedo. Pero hoy Iván Archibaldo Guzmán no es más que un hombre en fuga, perseguido por sus propios demonios. Su foto oficial ya no lo representa. Lo actual es otra cosa.
Ojeras profundas, movimientos erráticos, muda de número cada 2 días, duerme vestido, no repite lugar, no confía en nadie, ni en sangre, ni en sombra. Iván vive atrapado en la situación que su padre dejó. Sus cercanos dicen que ya no habla, grita, que no planea, reacciona, que incluso su círculo más íntimo está empezando a temerle porque ya no es el jefe confiable, es el fugitivo paranoico, el líder que prefiere actuar antes de ser delatado. Y esa tensión se refleja en todo lo que dejó en el rancho. Una laptop con acceso bloqueado, carpeta etiquetada como rutas S, documentos de transferencias bancarias en criptomonedas, 2 libretas escritas a mano con fechas, coordenadas y claves que parecían más oraciones de alguien que espera ser encontrado. Y al lado una nota escrita con letra temblorosa: no volveremos aquí, quema todo. La fiscalía analizó las memorias USB. Lo que había dentro no eran solo fotos de fiestas o listas de contactos, era evidencia, conversaciones, audios de voz, donde Iván se refería con rabia a sus propios hombres. Ese perro ya me falló, que se desaparezca. Si la marina vuelve a volar, me voy al sur. Me vale que se hundan todos. Esa no es la voz de un líder consolidado, es la voz de un hombre que ya no dirige, que solo huye. Y eso lo hace aún más peligroso, porque un individuo acorralado no pide clemencia, ataca, destruye, desconfía de su reflejo. Y en ese punto está Iván Archibaldo, viendo enemigos incluso en sus aliados. Harf lo sabe, por eso no quiere solo atraparlo, quiere cortarle el sistema que lo protege, vaciarle los escondites, silenciar a sus informantes, porque mientras tenga apoyo interno seguirá escapando. Y ese apoyo, sospechan, viene desde dentro del Estado. La jueza que firmó la orden de cateo ya está bajo investigación. Uno de los pilotos privados que vuela a Sinaloa fue interrogado y un funcionario menor de fiscalía pidió vacaciones el mismo día del operativo. Demasiadas coincidencias, demasiado silencio, pero la pista más fuerte no estaba en las casas, estaba en el aire. Un dron de inteligencia captó algo que aún no puede explicarse. El dron volaba en silencio a 80 metros sobre el rancho. Su cámara térmica detectó un patrón extraño. 4 camionetas estacionadas en línea recta cubiertas con ramas y lonas negras. Pero no fue eso lo que alertó al operador, fue lo que había detrás. Una brecha apenas visible, oculta entre piedras, rodeada por nopales. Medía poco más de 3 metros de ancho, pero recorría más de 5 kilómetros de longitud, atravesando cerros, arroyos secos y caminos rurales hasta un pequeño aeródromo clandestino. La vía de escape estaba construida desde hace meses y no era la única. Inteligencia ya tenía detectadas 3 rutas alternas hacia el sur de Sonora, 2 hacia la costa de Culiacán y una más peligrosa. Una línea directa hacia Durango utilizando pueblos sin señal, ranchos vacíos y zonas donde el Estado no pisa desde hace años. Todo eso estaba mapeado, todo eso estaba trazado en una libreta que alguien dejó olvidada bajo una tabla suelta en la parte trasera del inmueble. La hoja decía: Ruta Loto, si pasa algo, correr por ahí. Ese nivel de preparación no es de un solo hombre, es una red, un sistema completo, una telaraña diseñada para resistir la presión, para simular abandono y al mismo tiempo proteger el núcleo. Porque Iván Archibaldo no está solo. Los chapitos operan como una federación, se comunican con códigos, mueven dinero a través de terminales bancarias móviles como la que fue incautada en el rancho, usan nombres falsos, viajan con documentación clonada y lo más escalofriante, cambian de casa cada 48 horas. Todo esto fue revelado por los peritos forenses al revisar los celulares abandonados. Había mensajes sin borrar, algunos recientes. Uno con fecha del miércoles 26 decía: confirmado, cateo en puerta, limpien todo. Q3 en movimiento. Q3. Esa es la clave interna que según la Marina usan para nombrar a Iván Archibaldo Guzmán. Ese mensaje llegó justo 14 horas antes del operativo. Alguien lo envió, alguien lo sabía, y ese alguien aún no ha sido identificado. Harf no confía ya en las estructuras estatales, por eso se apoyó en su propio equipo de inteligencia financiera. Ellos
Rastrearon los pagos, ellos identificaron las coordenadas, ellos le entregaron el informe en un folder cerrado el lunes pasado y con eso se armó el operativo. Pero las rutas del grupo organizado siguen abiertas y los refugios del norte ya no son suficientes. Los chapitos están buscando el sur, playas, ranchos en Chiapas, inmuebles camuflados como hostales en Oaxaca. No huyen solo por miedo, huyen porque saben que el Estado ya los ve. Y mientras Harf prepara el siguiente paso, hay una nueva pista que conecta este operativo con una red aún más poderosa, una conexión internacional que podría sacudir hasta los aliados de México. Los peritos estaban agotados, llevaban más de 5 horas analizando dispositivos. Uno de ellos, sentado frente a una terminal vieja, insertó la última USB. No esperaba mucho, pero lo que apareció en pantalla no estaba en ningún archivo oficial. Videos con logos de bancos internacionales, conversaciones encriptadas en inglés, transferencias desde cuentas en Singapur, Islas Caimán, Dubái, documentos con encabezados de empresas fachada y entre los remitentes un nombre que no debería estar ahí, una exfuncionaria mexicana del sexenio pasado. La información era tan delicada que se activó el protocolo Hermes, transmisión directa cifrada desde la Fiscalía al Despacho de Seguridad Nacional. Y esa noche Harfuch fue llamado. La reunión se llevó a cabo en una sala cerrada. No había cámaras, no hubo grabación oficial, solo una pantalla, un proyector y una frase que retumbó en todos los presentes. Esto ya no es solo un operativo, esto es un escándalo de Estado. La evidencia sugiere que parte del dinero de los chapitos fue lavado a través de fondos internacionales de inversión, utilizando plataformas legales con vínculos políticos. Algunas rutas cruzan Europa, otras están asociadas con ONGs fantasmas que operan en zonas rurales de México. Una de esas organizaciones firmó convenios con el Estado mexicano hace menos de 2 años. El dinero ilícito se mezcló con tinta institucional y lo más alarmante, uno de los correos electrónicos estaba dirigido a un contacto con dominio.gov.mx. ¿Quién dentro del gobierno sabía esto y quién lo permitió? Harfuch no habló, solo escuchó y al final, cuando le preguntaron qué hacer, su respuesta fue helada. Vamos a reventar esto, pero necesitamos más que armas. Necesitamos coraje político. La red que protege a Iván Archibaldo no es solo de grupos organizados, es financiera, diplomática, institucional. Y ahora con esta evidencia, Harfuch tiene en sus manos la llave para abrir una caja de Pandora que muchos preferirían dejar cerrada. Pero hay algo más. Una llamada registrada desde uno de los celulares decomisados muestra que Iván contactó a un operador en Guatemala hace solo 3 semanas. La conversación traducida decía: si se complica me cruzo, ¿tienes el refugio listo? Eso significa que no solo está huyendo del país, está preparando su salida definitiva. Y eso no lo hace débil, lo hace impredecible. La presión sobre Harf crece, las miradas políticas lo siguen y dentro del equipo alguien ha comenzado a filtrar información. No saben quién es, pero ya se nota. 2 reporteros publicaron detalles que no debían conocerse y eso solo puede significar una cosa. La cacería se convirtió en conflicto interno y el siguiente paso lo tomará Harf con un mensaje público que romperá el silencio. Eran las 6 de la mañana cuando Harf entró al centro de operaciones en la Ciudad de México. No traía escoltas, no traía cara de político, traía mapas, coordinadas, rostros. Se sentó, miró a su equipo directo a los ojos y habló con una calma que helaba. Lo intentamos con silencio, ahora lo vamos a hacer con ruido. Esa misma mañana ordenó el despliegue de 3 nuevas unidades tácticas, cada una con drones de reconocimiento, visión térmica y equipos de intervención inmediata. El objetivo: cerrar rutas de escape hacia Sonora, Durango y la frontera sur. Pero eso no era todo. Desde su teléfono personal, Harfuch marcó a la titular de la UIFE, le pidió acceso total a los movimientos bancarios vinculados a las fundaciones Pantalla, autorizó la revisión de 300 transferencias sospechosas y activó el rastreo de bienes en nombre de familiares de los chapitos, porque si no se puede capturar al hombre, se puede asfixiar a su imperio. Y Harfuch lo dejó claro en una declaración institucional emitida esa tarde: no vamos a ceder ni un metro más.
Cada peso del grupo organizado será rastreado, cada refugio desmantelado, cada traidor expuesto. La frase se volvió viral. Medios nacionales, cuentas de seguridad, incluso diplomáticos internacionales compartieron el mensaje porque por primera vez en años alguien lo decía sin miedo, pero eso no era todo. Harfuch también preparó el componente más delicado de su estrategia, el mensaje al enemigo. A las 8:45, a través de un canal cifrado, se envió una advertencia directa a uno de los enlaces de los Chapitos detectado en Guadalajara. Era breve, sin rodeos. Iván está solo y lo vamos a probar. La idea no era negociar, era sembrar paranoia, romper sus círculos, que ya no supiera quién lo cuida y quién lo vende. Pero no todos están contentos. Desde ciertos sectores del poder comenzó a crecer una incomodidad. Voces que antes aplaudían ahora murmuraban sobre excesos, protagonismo, filtraciones, porque Harf no pidió permiso, solo actuó. Y en un país donde la impunidad es regla, actuar incomoda. Pero él ya lo había anticipado. En una reunión privada con su equipo, horas después del cateo fallido, dijo una frase que sus hombres no olvidan: si les duele es porque les toca. Ahora, mientras la Fiscalía arma expedientes con base en las memorias USB, mientras se cruzan nombres de funcionarios con contratos y registros satelitales, un nuevo descubrimiento se vuelve inevitable. Un patrón, un nombre, un enlace, y si ese nombre se confirma, podría ser el mayor escándalo de los últimos 10 años. El sol comenzó a salir sobre Sinaloa. El rancho incautado parecía un museo del exceso abandonado, pero lo que dejó ese operativo no se mide en autos, ni en joyas, ni en fajos de billetes. Se mide en miedo, en traición, en ruptura, porque desde esa madrugada algo cambió en el grupo organizado y algo cambió también en el Estado. Los aliados de los Chapitos ya no se sienten seguros. Los funcionarios que vendieron información saben que están bajo lupa y los operadores financieros que antes viajaban con impunidad ahora miran sobre el hombro. El precio del silencio por primera vez se volvió insoportable. Pero no todos callaron. Una fuente anónima entregó un paquete a la fiscalía. Dentro, un archivo con nombres, placas y coordenadas. Entre los documentos, una lista sellada con sangre digital, los que saben demasiado, y entre ellos un nombre de alto nivel. Aún no se revela, pero ya se confirmó, y cuando ese nombre se haga público, el país no será el mismo. Harfuch lo sabe, lo anticipó. Por eso, antes de terminar el día, reunió a su equipo y les habló sin eufemismos. Estamos tocando las fibras que sostienen al grupo organizado. No se asusten por lo que venga. Lo importante no es el golpe, es sostenerlo. Y esa es la batalla real, porque México no necesita héroes, necesita estructuras que resistan, instituciones que no se doblen y un Estado que no solo aparezca cuando ya es tarde. Este operativo no fue perfecto. El objetivo principal escapó, pero lo que se reveló fue más grande que una captura. Fue un espejo brutal, uno que muestra hasta qué punto el grupo organizado se ha infiltrado en todo, en las finanzas, en la política, en la rutina y sobre todo en el silencio. Porque mientras tú ves este video, mientras lo compartes o lo comentas, ellos siguen moviéndose, pero esta vez con menos confianza, con menos poder, con más miedo, porque saben que el Estado está despertando. Y cuando el Estado se organiza, incluso los fantasmas tiemblan. Así que la pregunta que queda en el aire es esta: ¿será esta la última vez que Iván Archibaldo escape o será la primera vez que no tenga dónde correr?